Buenas noches. Bienvenidos a la quinta edición de Diálogo Federal de la Fundación Federalismo y Libertad. Para quienes no la conocen, Federalismo y Libertad es un centro de estudio que tiene como objetivo promocionar los valores y principios de la sociedad libre y democrática. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y a nuestros sponsors, GEMSA, Rorcal, Méndez Collado, Argentilemon, Grupo ACET, Grupo Lucci, Betex y Yerba Buenas Materiales, quienes colaboraron para hacer posible este evento. Y además, personalmente, quiero agradecer a la Fundación Federalismo y Libertad por darme la oportunidad de estar presentando a José Luis Espert. Bueno, hoy tengo el honor de presentarte y para todos nosotros sos un referente muy importante en la lucha por promover los espacios más libres, digamos, en nuestro país. José Luis Espert cursó sus estudios en doctorado y licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Economía en la Universidad del SEMA y una especialización de posgrado en Estadísticas en la Universidad Nacional de Tucumán. En la actualidad dirige su propia consultora, Espert y Asociados, que presta servicios de asesoramiento macroeconómico a las principales compañías del país y de asset management, a empresas e individuos de alta renta. Es columnista de reconocidos diarios en Argentina, Chile y Uruguay, y a su vez participa de notas en los principales programas de la actualidad política económica de la Argentina. Es socio de la Asociación Argentina de Economía Política y desde 2012 es consultor en temas económicos sobre Argentina de Gerson Lehrman Group, una de las firmas más importantes de asesoramiento en empresas de Estados Unidos. Ahora sí te voy a dar la palabra y luego vamos a hacer una ronda de preguntas, lo que le voy a pedir de que por favor sean breves y concisos en las preguntas. Gracias. Hola, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por haberme invitado nuevamente para estar aquí disertando en mi querida San Miguel de Tucumán, y mi querida porque, bueno, cuando era chico viajé mucho con mi familia de paseo, pero también muy querida porque aquí viví un par de años, en los 80, porque estoy haciendo la maestría en Estadística Matemática del Instituto de Estadística de la Universidad de Tucumán, y pasé 2 años realmente muy lindos. Hoy recordábamos con José Guillermo Godoy que Severo Cáceres Cano, recuerdo que me empujó mucho en su momento para ir a estudiar a Chicago. Finalmente no ocurrieron algunas cosas, pero nos acordamos con mucha ternura y saudade en algún lugar de aquellos eventos. Realmente Tucumán además es muy querida por mí porque de aquí han surgido argentinos ilustres que tienen que ver con los mejores años y décadas de la historia argentina, como fue la generación del 80, como fue Juan Bautista Alberdi, como fue el mejor presidente argentino que yo recuerdo de Argentina, Julio Argentino Roca. Ahora que el gobierno de Macri ha tenido el gesto de poner un feriado por el general Juan Martín de Güemes, por lo menos deberían haberlo empardado y poner un feriado para el gran Julio Argentino Roca. Entre muchos ilustres tucumanos, hoy he tenido la oportunidad de conocer brevemente, seguramente nos vamos a conocer más este fin de semana, pero un tuitero y brillante dibujante como es Bernardo Elrich, que gentilmente ha venido a escuchar mi charla. Nuevamente agradezco mucho la invitación de la Fundación Federalismo y Libertad, en particular a José Guillermo Godoy, un joven brillante y con agallas muy particulares para empujar las ideas de la libertad, en un país que, a pesar de que se hizo grande con las ideas de la libertad, hace décadas que se da de patadas con las ideas de la libertad, en una situación poco común en la historia del mundo en los últimos 100 años. Y agradezco mucho la calidez con la que me reciben los jóvenes, en general y en particular los jóvenes que me han recibido en el día de hoy, así que gracias. Gracias a la presencia de mi amada esposa que me ha acompañado, María Mercedes, hoy, y muchas gracias a la presencia de todos ustedes. Yo voy a usar no más de 30 a 40 minutos del tiempo de ustedes para expresarles 2 cosas, algunas ideas del largo plazo de Argentina, donde están
los problemas de largo plazo que sufrimos y dar alguna perspectiva de muy corto plazo. Seguramente debe haber interés en lo que puede llegar a pasar en los próximos meses. Yo le voy a dar mi impresión de lo que puede llegar a pasar. Y después voy a dar al lugar de preguntas de ustedes y respuestas, que creo que va a ser la parte más jugosa. Les pido que participen, no me he comido nunca una persona me ha preguntado cruda, así que pregunten con total libertad o me cuestionen con total libertad. Porque la idea no es dar una clase ni mucho menos, sino tener 30 minutos solo simplemente para plantear los temas y después debatirlos. Así que yo voy a empezar. Acá está. En esta primera transparencia lo que les voy a mostrar es algo que tiene que ver con nuestra decadencia ya secular. Argentina es un país que a principios del siglo XX estaba entre los 10 primeros países en ingreso per cápita del mundo. Era un país que algunas enciclopedias la ponían como una amenaza si seguía ese derrotero durante el siglo XX de la potencia que ya era Estados Unidos en aquel momento. Pero por razones que yo voy a darle mi hipótesis, que puede estar totalmente equivocada o no, pero mi hipótesis de qué es lo que pasó cuando después de ser una amenaza, según algunas enciclopedias, insisto, de primera parte del siglo XX, contra la potencia de aquel momento que ya era Estados Unidos, Argentina terminó siendo un país que hoy lucha por un número entre el 65 y 70 en el ranking mundial de ingreso per cápita. Es un país que hace medio siglo se pensaba que podía ser mucho más que Australia. Hoy Australia tiene 4 veces nuestro ingreso per cápita. A mediados de los 90, Argentina luchaba por el liderazgo regional con Brasil. Y hoy a Brasil, a pesar de los problemas que tiene, sin duda se ha despegado de Argentina y está en el contexto del G7, a veces invitado a las reuniones. Y hoy lo que estamos luchando nosotros en Argentina es de tratar de evitar que, por ejemplo, Paraguay, que ya nos desplazó como uno de los principales productores de América Latina de carne, nos siga sacando lugares en el muy corto plazo. Si yo diría, lo que voy a mostrarles en este cuadro, en algún lugar, es la historia lacerante de un país que por la razón que sea, yo voy a elaborar mi hipótesis, o les voy a presentar mi hipótesis, ha perdido un lugar de preeminencia que todo el mundo que pensaba podía tener, o casi todo el mundo, a principios del siglo XX. Básicamente lo que primero les mostraría es, y rápidamente, durante los 200 años que tiene Argentina de historia, ha crecido, se escucha bien, ¿no? Pues estoy muy resfriado, así que tengo miedo que no me escuchen. Pero Argentina ha crecido ligeramente por encima del promedio mundial a lo largo de sus 200 años de vida, 3,4% en promedio por año contra 2,3% en promedio por año con el mundo. Acá ya hay un elemento para preocuparnos, porque adentro del mundo están los países desarrollados que por definición van a crecer a una tasa extremadamente baja. Argentina entonces debería estar creciendo muy arriba de 3,4% para algún día alcanzar a los países desarrollados que están metidos adentro de esta cuenta bolsa llamado el mundo. Ahora, si bien en estos 200 años Argentina ha crecido por encima del promedio económico mundial, con la salvedad que les acabo de decir, en realidad hay dos Argentinas muy diferentes, primer siglo versus segundo siglo. Durante el segundo siglo, lo voy a presentar acá, Argentina ha crecido por abajo del crecimiento mundial. Muy poco, pero ha crecido por abajo del promedio económico mundial. Ahí ya empezamos a ver que el secreto de que Argentina en 200 años haya crecido por encima del promedio mundial es como consecuencia de que Argentina creció por encima del promedio mundial en los primeros 100 años de vida, porque en los segundos 100 años de vida ya creció por abajo. Como verán, en el primer centenario, Argentina creció a una tasa más de 2,5 veces el promedio económico del mundo. El gran motivo por el cual Argentina en sus 200 años de historia ha estado creciendo por encima del promedio mundial está concentrada en los primeros 100 años de su historia y en particular en los 40 años que uno podría decir que tuvo la generación del 80 con Alberdi, con Sarmiento, con Mitre, con Julio Argentino Roca. Yo diría, nunca Argentina, luego de la generación del 80, volvió a crecer durante mucho tiempo, como son más de 40 años, a una tasa del 4% como yo les muestro acá.
Nunca más volvió a ocurrir un suceso como este. Más de 40 años creciendo una tasa 2,5 veces el crecimiento mundial. Por eso es que cuando estallaba la Primera Guerra Mundial, allá a principios del siglo XX, había gente que pensaba que Argentina podría ser una amenaza para la potencia mundial que ya era Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, Argentina, como yo les mostré recién, en el último siglo, de 1913 hasta nuestros días, ha crecido abajo del promedio mundial. En particular, les hablaría de algunos hitos. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina creció por abajo del promedio mundial. Desde la democracia hasta hoy también lo ha hecho por abajo del promedio mundial. Después de la hiperinflación, o sea, a partir de 1990, recuerden ustedes que nosotros en el último cuarto de siglo hemos tenido 2 etapas de crecimiento económico chino que posteriormente se transformaron en la nada. Después de la hiperinflación y dentro del plan de convertibilidad, Argentina tuvo 8 años de crecimiento económico chino entre 91 y 99, salvo el 96, que tuvimos una recesión por el efecto tequila del 95. Luego de la crisis 2001-2002, Argentina volvió a tener 8 años de crecimiento económico chino entre 2003 y 2011, salvo el 2009, que luego quedaron en la nada, a tal punto que Argentina desde 2012 hasta hoy incluso ya llevamos 5 años con la economía estancada y con alta inflación. Entonces, en este periodo de un cuarto de siglo que ha transcurrido desde la hiperinflación para acá, habiendo tenido 2 etapas de crecimiento económico chino, fíjense las caídas del 89 y del 2002, que desde la hiperinflación argentina ha crecido inclusive un poquito menos que el crecimiento económico del mundo. Fíjense ustedes que lo que se empieza a observar desde la Segunda Guerra Mundial para acá, o en el último siglo para acá, es que nuestra tasa de crecimiento, salvo que uno tome periodos posteriores a un incendio, como fue la hiperinflación o como fue el 2002, Argentina termina creciendo a la larga ligeramente por abajo del mundo. E insisto, que crezcamos por abajo del mundo es sumamente grave, porque adentro de este globo llamado el mundo están los países ricos, que por definición van a crecer muy poco, porque ya son ricos. Argentina debería por lo menos estar creciendo al doble de la tasa de crecimiento del mundo para algún día converger a los niveles de ingreso per cápita del mundo. Pero yo recién enfatizaba que Argentina solo ha logrado crecer en el largo plazo muy por encima del crecimiento económico mundial, fuera de los 40 años de la generación del 80, después de grandes crisis. Fíjense que esto es así, porque, por ejemplo, durante el periodo de Néstor Kirchner, fíjense, inmediatamente después de la mega crisis 2001-2002, Argentina casi creció al doble de la tasa de crecimiento económico del mundo. Claro, nos habíamos prendido fuego en el año 2002, ¿no? Es como un rebote. Yo después voy a argumentar por qué lo que he considerado este rebote como el rebote del gato muerto, pero bueno, no me quiero anticipar mucho, salvo anticiparles el título. Fíjense que luego, durante el periodo de Cristina Kirchner, el crecimiento volvió a ser menor al crecimiento económico del mundo. O sea, Argentina volvió, a partir del gobierno de Cristina Kirchner, incluso no solamente del último gobierno, sino del primero, 2007 y 2011, volvió a perder posiciones en el mundo. O sea, cuando Argentina está creciendo igual que el mundo, con respecto a sus pares, seguro que está creciendo por abajo. Porque los pares emergentes crecen en su mayoría, los que progresan obviamente, a una tasa que es el doble del crecimiento económico del mundo. Así que presten atención a esto, porque Argentina, desde que arranca el primer gobierno de Cristina Kirchner, al estar creciendo por abajo del crecimiento económico del mundo, sin duda que está creciendo bien abajo de los países que son pares de Argentina, emergentes, que están creciendo tasas 2 veces o 3 veces el crecimiento económico del mundo, como pasa con Chile, como pasa con Perú en los últimos años, Colombia, ni hablar China, India. Pero solamente con estar en esta inflación, Argentina ha vuelto a perder lugares en el ranking mundial de ingresos per cápita. Entonces acá, un primer tema que quiero plantearles es, ¿cuál es mi hipótesis? Obviamente discutible y tal vez equivocada, yo creo muy firmemente en lo que les voy a comentar, es qué es lo que nos ha pasado.
Más allá de cuestiones culturales que también están dando vuelta, yo le voy a dar alguna explicación económica o ensayo económico de por qué esta decadencia, y luego ver un poco a la luz de esta decadencia cómo es el gobierno de Macri para entrar en este puntito de corto plazo que es un par de años en la vida de un país, o sea, nada. Por ejemplo, tomo uno al azar, tomo Chile. Chile, por ejemplo, Argentina, allá en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, Argentina tenía un PBI per cápita con respecto a Chile 50% superior. Hoy el PBI per cápita de Argentina está 25% abajo del PBI chileno. No sé, por ejemplo, el PBI de México. Argentina, cuando estallaba la Segunda Guerra Mundial, era más de 2 veces el PBI per cápita chileno. Hoy el PBI per cápita chileno llegó a igualar al de Argentina. Ahora Argentina en los últimos años le ha sacado otra vez algo de ventaja, pero yo le diría, si uno actualizara un poquito más este gráfico, 15 y 16, ya estaríamos cercanos a tener el mismo PBI per cápita de México. Y así con un montón de países. Obviamente las diferencias con los asiáticos es mucho más grande todavía. No sé, por ejemplo, acá están los asiáticos. Si uno toma China, que es un ejemplo extremo, debo aclarar, hay que medirlo a la derecha porque ya los números son muy grandes. Argentina tenía 11 veces el PBI per cápita de China allá pensemos acá, cuando China comienza a abrirse un poco al mundo. Argentina era 10 veces el PBI chino, en términos per cápita, ¿no? Obviamente. Hoy China ha logrado igualar el PBI real per cápita argentina. Recuerdo que era 11 veces, ¿no? Es un ejemplo extremo, debo admitirlo. Tomemos otro para no ser tan extremos. Tomemos a Singapur, ocurre una cosa parecida. Pero el punto importante acá es que Argentina, lamentablemente, importante le digo porque es importante reconocer los errores para poder cambiar, ¿no? El negarlo, como a veces hacemos en Argentina, me parece que es el peor remedio para enfrentar el problema. Deberíamos asumir que Argentina es un país decadente, pero no para descorazonarnos o desalentarnos, sino todo lo contrario, sino para algún día hacer los cambios que habría que hacer. Yo le voy a dar mi hipótesis, obviamente. Miren, acá está, en esta transparencia, el PBI agropecuario de toda la Argentina con respecto al total de su PBI, y hay otra transparencia en donde le voy a mostrar el PBI industrial con respecto a todo el PBI. Yo diría, si uno lo tomara como mini sector, esencialmente el mayor valor agregado de Argentina provenía del sector agropecuario. Esta caída que tenemos acá, tendencial a lo largo de más de 100 años del PBI agropecuario, en términos del PBI total, esto está obtenido de un trabajo de un excelente economista que está trabajando en la Universidad de Buenos Aires junto con la Universidad de Harvard, que es Ariel Korenberg. Yo recomiendo que lean sus notas porque son muy técnicas, muy sólidas y estudian mucho las tendencias de largo plazo de Argentina. Fíjense, este PBI agropecuario que representaba casi 40% allá por la crisis del 30, no ha parado de caer tendencialmente, llegó a ser solo el 5% antes de la crisis 2001-2002 y hoy ahí se ha estacionado en alrededor del 10%. Yo diría, si uno lo tomara en otros países, uno vería cosas similares a medida que los países se van desarrollando, se van creciendo, son países que van sofisticando sus consumos y cada vez se consumen más servicios, menos bienes físicos como alimentos o bienes industriales y van más hacia servicios. Lo paradójico es que esto ocurra en un país donde viene de una decadencia de más de 100 años, que no se ha enriquecido, sino todo lo contrario. Es un país que ha perdido el liderazgo mundial que parecía que iba a tener al principio del siglo XX, ¿no? O sea, esta gráfica es la misma en un montón de países emergentes. Lo que choquea es que ocurre en Argentina, un país que, insisto, viene de crecer a una tasa muy baja comparado con el nivel mundial. O sea, no es el desarrollo justamente el que ha provocado esto, y ahora yo le voy a contar cuáles son mis hipótesis porque tienen que ver con la decadencia. Si uno mira el PBI industrial con algo similar, no exactamente igual, pero similar. El PBI industrial, a la inversa del agropecuario, prácticamente tuvo una tendencia de crecimiento tendencial desde principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, cuando comienzan de manera abierta las políticas de proteccionismo industrial, que ya comenzaron un poco
alrededor de la Primera Guerra Mundial, se profundizaron a partir de la crisis del 30, cuando comienzan a aparecer las primeras industrias sustitutivas, pero a partir del primer gobierno de Perón, donde comienza ya una versión mucho más agresiva de la sustitución de importaciones, fíjense qué paradojal que el PBI industrial, contrariamente al relato industrialista de muchos proteccionistas, el PBI industrial se estanca como proporción del PBI total de Argentina, y se estanca desde el 45 hasta el 75, y se estanca en ese periodo, y a partir del 75 cae muy fuerte, yo diría, y prácticamente no ha dejado de caer en los últimos 40 años. Entonces acá la primera pregunta que habría es, el proceso de sustitución de importaciones que se hace mucho más agresivo a partir del año cuando asume Perón su primera presidencia, ¿dónde está el beneficio industrial de la sustitución de importaciones? Porque supuestamente el PBI industrial debería haber explotado con respecto al PBI total si la sustitución de importaciones fuera la panacea que los defensores del proteccionismo industrial nos venden. Pues no fue así, todo lo contrario. Hasta el año 75, y ahora yo voy a comentar cuál es el hito que ocurre en el año 75, desde que comienza la versión más, yo diría, bizarra del proteccionismo industrial con el primer Perón, hasta el 75, donde estalla la economía argentina con su primer grave crisis cambiaria financiera, que fue el Rodrigazo, el PBI industrial estuvo congelado en términos del producto. Y a partir del 75 cae en proporción hasta más de lo que cayó el PBI agropecuario en el mismo periodo. Entonces yo le diría, la primera cosa a tener en claro acá, que contrariamente al discurso existente, la sustitución de importaciones impidió el crecimiento del PBI industrial que venía ocurriendo desde comienzos del siglo XX. Cuando la Argentina era una economía abierta al mundo y se dedicaba al comercio, el PBI industrial crecía más que el PBI total, con lo cual yo podría decir que la locomotora del PBI total de Argentina era la actividad industrial a través del comercio. De nuevo, como con el agro, acá lo que vemos es un PBI industrial que cae del 75 para acá en un país que se ha empobrecido, no que se ha desarrollado. Así que tampoco se explica la caída del PBI industrial del 75 para acá por el desarrollo argentino, porque todo lo contrario ha ocurrido de esa época hasta acá. ¿Qué es lo que ocurre del 75 para acá? Si usted lo agarra a Axel Kicillof, la expresión o la interpretación de él sobre este deterioro será el endeudamiento externo. Es cierto que Argentina, el proceso de endeudamiento externo lo comienza en el año 75, 76. Pero de ahí a decir que desde el año 75, 76 es el proceso de endeudamiento externo solo el que explica la caída del PBI industrial y que solo hubo políticas neoliberales del 76 para acá, eso sí que está completamente fuera de la realidad. Eso es falsear la historia o es mentir directamente. No es cierto que la única política de financiamiento de los déficits fiscales del 75 para acá hayan sido endeudamiento extranjero, primer error o falsedad histórica, y la segunda, de ninguna manera las políticas, todas las políticas del 75 para acá, 40 años, han sido neoliberales o liberales, como se le quiere llamar. Así que esta interpretación adolece de estas dos falsedades. Lo que ocurrió del 75 para acá, para explicar este deterioro del PBI industrial, que es lo mismo que explica el deterioro de Argentina en términos del PBI mundial, que es lo que explica el deterioro del PBI agropecuario en términos del PBI argentino, es que Argentina, como consecuencia de que ingresa al régimen de 3 dígitos de inflación a nivel anual, nunca paró de tener crisis. Argentina, del 75 para acá, cuando ocurre el Rodrigazo, hasta hoy, ha tenido una crisis en promedio cada 10 años. Rodrigazo a mediados de los 70. La crisis de la tablita de Martínez de Oz a principios de los 80. La hiperinflación a fines de los 80. La crisis del plan de convertibilidad a fines de los 90. Ya van 4 crisis en 40 años y estuvimos a punto de tener la quinta en 40 años a fines de 2015. Ya después me voy a detener un poco en esto también, porque a todos les va a interesar algo del corto plazo. Pero Argentina, desde que ingresa
a mediados de los 70, o a principios de los 70 en realidad, en un régimen de 3 dígitos de inflación anual, Argentina, quiero decirles, en los últimos 40 años es el número 1 en inflación promedio anual. En 40 años, ¿no? Obviamente hubo etapas como la convertibilidad, donde Argentina tuvo una inflación internacional, pero fueron solamente 8 años. En promedio, en los últimos 40 años, Argentina es récord mundial en inflación en este periodo. Y ahí está la causa por la cual Argentina ha tenido tal deterioro que ha llevado a la rastra al deterioro agropecuario, al deterioro industrial este. La inestabilidad macroeconómica que provoca una tasa de inflación de 3 dígitos hace imposible el crecimiento. Por eso era errónea aquella frase del expresidente Alfonsín, que un poquito de inflación no hace nada. No, en un país con la memoria o enfermedad inflacionaria de Argentina es gravísimo tener algo de inflación. La consecuencia del deterioro económico de Argentina a través de esta baja tasa de crecimiento con respecto al mundo no ha sido inocua para mirar los indicadores sociales. Yo me voy a concentrar esencialmente en el indicador más preocupante para mí, que es el indicador de pobreza. Tengo otros indicadores, pero para darle un paneo general y no demorarlos mucho más tiempo, esta es una serie de pobreza construida a partir de que el INDEC tiene una serie orgánica de pobreza y luego está empalmada con datos de pobreza de la UCA, porque a partir del 2007, fruto de la intervención del INDEC, los datos ya no son confiables. En este periodo de 28 años, desde el año 88 hasta acá, el promedio de pobreza que ustedes ven en el gráfico, el promedio de pobreza de este gráfico, da 30%. O sea, Argentina en promedio, en los últimos 28 años, ha estado con niveles de pobreza de 30%. Para que tenga una idea, niveles de 30% de pobreza a lo largo de casi 30 años, para los estándares de la UNICEF, del Banco Mundial, es un país pobre, o con niveles de pobreza muy preocupantes. Están en el semáforo amarillo de algunos rankings de las fuentes de datos que les comentaba antes, ¿no? Y en particular, además de este promedio de pobreza altísimo que Argentina ha tenido, hay 2 picos de pobreza enormes, que son la hiperinflación, con 47% de pobres, y la crisis de 2001 del 54%. Yo le diría, de este gráfico surgen varias conclusiones. El peor veneno que hay para la precariedad, o mejor dicho, el gran enemigo que hay de la prosperidad de la gente, o el peor amigo que tiene la pobreza, es la inestabilidad macroeconómica. Fíjense ustedes que cuando hemos tenido grandes crisis, la pobreza ha saltado casi 30 puntos, tanto en el 89 como en el año 2001-2002. Fíjense que los saltos de la pobreza en estas crisis han sido casi iguales al promedio de pobreza que Argentina ha tenido desde el año 88 hasta acá. O sea, Argentina no es que tiene niveles de pobreza altos hoy, luego de las correcciones de precios y tarifas que se han hecho desde diciembre con el nuevo gobierno. Es cierto que la pobreza hoy ha saltado cerca de 5 puntos, pero la pobreza a fin del año pasado ya estaba cerca de 30%. Y el promedio de los últimos 30 años, por más que haya habido 18 años de crecimiento económico chino, 91, 99 y 2003, 2011, la pobreza se ha mantenido en promedio 30%. Fíjense, nuestras caídas de la pobreza han sido extremadamente transitorias, solamente transitorias. No hemos podido sostenerla más de 8 o 9 años. O sea, hay algo que falla en la víscera de lo que estamos haciendo, porque crecemos menos que el crecimiento económico del mundo, porque a pesar de que crecemos menos que el mundo, igualmente el PIB agropecuario cae en términos del Producto Bruto, igualmente cae el PIB industrial en términos del Producto, y tenemos niveles de pobreza alarmantes. Y por si fuera poco, en los últimos 40 años, de estos 80 de decadencia, tenemos en promedio una crisis cada 10 años. Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación 2001-2002 y la casi crisis que tuvimos a fines del año pasado. Mis hipótesis de lo que está pasando acá. ¿Cuáles son mis hipótesis? La primera hipótesis, que es una de las caras de la moneda que yo les voy a plantear, es las crisis que Argentina viene teniendo en los últimos 40 años, y de estos 80 de decadencia me voy a concentrar en los últimos 40 de crisis,
donde ahí yo le diría, si Argentina ha perdido cerca de 70 puestos en el ranking mundial de ingreso per cápita en los últimos 80 años, de estos 70 de pérdida, por lo menos el 2/3 los ha perdido en los últimos 40, y es por estas mega crisis que hemos tenido. Entonces yo voy a hacer una hipótesis de las crisis, qué es lo que las han producido, porque claramente las crisis son los que hunden la tasa de crecimiento de largo plazo, porque las crisis son síntoma de inestabilidad macroeconómica, y la inestabilidad macroeconómica es enemigo público de las ganancias de productividad. No hay manera de tener ganancias de productividad con inestabilidad macroeconómica. Por eso mi intento de análisis de por qué las crisis económicas. Y yo diría acá surge una regularidad muy clara. Cada una de las 4 crisis económicas que hemos tenido en los últimos 40 años tienen su origen en crisis de financiamiento del fisco. El Rodrigazo, con un déficit fiscal de 12 puntos del producto, que si yo lo corrigiera, esto es un tema técnico, pero debo decírselos en honor a la prolijidad técnica, si yo corrigiera estos 12 puntos del producto de déficit fiscal de la crisis del Rodrigazo por los intereses reales, este déficit baja a no más de 7,5 puntos del producto. Esta aclaración se las hago por el punto que voy a hacer más tarde. Luego tuvimos otra crisis con el plan de Martínez de Oz en los 80, 11 puntos del producto. De nuevo, si yo lo corrigiera, este déficit por los intereses reales, el déficit no superaría los 7,5 puntos del producto. La crisis del plan austral que nos llevó a la hiperinflación, con 8,5 puntos del producto. Si lo corrigiera por los intereses reales, de nuevo estaría en 7,5 puntos del producto. La crisis del 2001, con 7 puntos del producto, ahí no hay corrección para hacer porque la inflación era internacional. Y a partir del cepo, Argentina, cuando yo creo que ya se termina el programa económico lanzado en 2003, a partir del cepo Argentina dejó de crecer esencialmente y ha profundizado su situación fiscal hasta los 7 puntos del año 2015. Como yo le decía antes, si uno comparara este 7 puntos del producto de 2015 con estos déficits corregidos por los intereses reales, los 7 puntos de déficit del año 2015 son un déficit fiscal que claramente nos podría haber llevado a una crisis con similitudes y diferencias, obviamente, a las 4 anteriores. Rodrigazo, Martínez de Oz, la hiperinflación y el 2001-2002. Segunda regularidad interesante, además de que estas crisis han tenido que ver con crisis de financiamiento del fisco, donde el déficit es tan grande que no hubo manera de financiarlo y terminamos en crisis. La segunda regularidad que se ve es que previo a la crisis el déficit fiscal va cayendo, va subiendo, viene la crisis y por la razón que sea, durante algunos años post-crisis el déficit fiscal empieza a caer, hasta que parece ser que a la clase política le vuelve a perder el miedo al déficit, vuelve a incurrir en profundizaciones del déficit, vuelve la crisis otra vez, vuelve el miedo, parece ser que se sale de la trayectoria deficitaria, se le pierde el miedo otra vez, vuelve la crisis, miedo, se le pierde el miedo, se le pierde el miedo. Es como que a los pocos años de que Argentina se incendia como el ave fénix, parece ser que la clase política le pierde el miedo y vuelve a las andadas. O sea, hay una segunda regularidad que es esta. Salvo después de la crisis y probablemente por temor a la falta de preservación política, hay alguna idea de responsabilidad fiscal. El dato, yo diría, el punto más elocuente de esto, que está más cerca de nuestra memoria, perdón, es el año 2001-2002. Ustedes recuerdan, 2001 fue que se vayan todos, ¿no? Algún político lo han agarrado en el baño de un bar y lo han fajado, me acuerdo. Bueno, no en vano ocurrió esto, que es que Argentina no solo salió del déficit, sino que tuvo superávit. Tercera cosa a marcar. El único presidente en el último medio siglo que tuvo superávit fiscal fue Néstor Kirchner. 4 años. Sus 4 años de mandato Argentina tuvo superávit fiscal. ¿Por qué motivo? Bueno, hay muchos motivos. Uno, que no se estaba pagando la deuda. Argentina durante todo el periodo de Néstor, hasta 2005 particularmente, estuvo sin pagar la deuda.
La otra cosa que se comenzaron a recaudar las retenciones que había puesto Duhalde en 2002. La otra cosa que se comenzó a recaudar el impuesto al cheque, que si bien lo puso Cavallo en 2001, recién comenzó a recaudarse en 2003. Y también, como consecuencia de la previa a la crisis, la gente se financió mucho sin pagar impuestos y eso empezó a rebotar a partir de la crisis. La gente empezó a poner al día y en parte por eso la recaudación rebotó y en parte por eso Néstor Kirchner tuvo el superávit que tuvo. Pero esto no le quita ningún mérito, por cierto, ¿eh? Tuvo superávit fiscal. Pero, fíjense ustedes qué interesante, a partir de 2005, hasta Néstor Kirchner empezó a tener cada vez menos superávit fiscal. ¿Qué pasó en 2005? Un dato político. Néstor Kirchner enfrentó su primera elección legislativa luego de ser elegido en 2003. ¿Y qué tenía que hacer Néstor Kirchner? Revalidar o validar, según los más críticos, los votos obtenidos en 2003. Cuando arranca el ciclo político, arranca el ciclo fiscal de raíz política también. Y ya después Argentina volvió a las andadas y nunca más recuperó una situación fiscal medianamente sólida. Así que yo diría, la primera hipótesis que yo elaboro de las crisis y cómo las crisis afectan negativamente al crecimiento, que acá hay una clara tendencia a tener recurrentemente crisis de financiamiento del fisco. Y a fines del año pasado estuvimos a punto de tener la quinta. Y yo le diría, la hemos evitado la quinta hasta ahora, por ahora, pero no hemos eliminado la probabilidad de que la tengamos. Todavía la crisis la seguimos viendo por el espejo retrovisor. Nos hemos alejado algo, pero no ha desaparecido todavía nuestro espejo retrovisor. Entonces, acá la pregunta es, ¿estas crisis de financiamiento del fisco es porque no pagamos impuestos o porque se gasta demasiado? Tengo un gráfico sobre la presión impositiva argentina, pero creo que para todos los que estamos acá, sabemos que prácticamente vivimos, los que estamos en blanco, en una suerte de esclavitud impositiva. Aunque no nos demos cuenta, la cantidad de impuestos que pagamos los que estamos en blanco hace que trabajemos solo para pagar impuestos la mitad del año. Y esto es literal, ¿eh? La recaudación de impuestos en Argentina dividido por el PBI generado por los que estamos en blanco, porque la recaudación impositiva la pagamos por definición los que estamos en blanco, si lo dividimos por el valor agregado que generamos los que estamos en blanco, es 50%. Como el PBI es un dato anual, la mitad del año los que estamos en blanco, trabajamos, aunque no nos demos cuenta, para pagar impuestos. ¿Por qué no nos damos cuenta? Pues la clase política ha sido extraordinariamente exitosa. Nos viola impuestos, pero con impuestos indirectos, que los pagamos en la luz, en el gas, en la comida, en el combustible, en los peajes. De ganancias se recauda muy poco en Argentina. ¿Pero por qué? A veces hay algún economista y periodista partidario o yo diría campeón de las mediciones de equilibrio parcial que dicen se paga poco impuesto a las ganancias en Argentina. No, pará. Primero mirame la recaudación total, la presión impositiva global y fíjate que la presión impositiva de Argentina es de país rico. 50 puntos del producto de presión impositiva la pagan países que tienen hasta 5 y 6 veces nuestro ingreso per cápita. Y en general, la presión impositiva sobre los que están en blanco está acorde con el ingreso per cápita. A medida que el país es más rico, ergo se demandan más bienes públicos más sofisticados, la presión impositiva es más alta. Pero acá tenemos presión impositiva de país rico, y no voy a recurrir al eufemismo de siempre, gasto público de Zambia. Bueno, ya sabemos que el gasto público en realidad es el robo de la clase política de los impuestos que recaudan, ¿no? Prácticamente es eso. El que no es robo explícito será amiguismo y clientelismo, pero vayan a ver ustedes los bienes públicos que nos dan con los impuestos que pagamos y a todas luces son absolutamente irrisorios. Seguridad, justicia, educación básica y salud básica. Así que claramente estas crisis de financiamiento del fisco no es porque se recaudan pocos impuestos, sino porque se gasta demasiado. Y ahí yo diría, hay culpas concurrentes para mí. Entre la clase política que tiene claro el negocio de gastar mucho, no solo el negocio de la corruptela, sino el negocio del amiguismo y el clientelismo, sino que también hay una sociedad que valida un gasto público gigantesco.
No solo el político se rasga las vestiduras solo cuando se habla de bajar el gasto público, poco le importa que a la gente le hayan reventado la cabeza con un tarifazo, sino que además la sociedad valida en algún lugar que el gasto público sea alto. Hay una gran condescendencia de la sociedad en promedio con estos niveles de gasto público extravagante. El gasto público en Argentina es de 40 puntos del producto, solamente 5 puntos, 6 puntos del producto abajo del promedio de los países más ricos del planeta, que son los de la OCDE. Entonces dejo mi primer punto de por qué la crisis, por qué la baja tasa de crecimiento y de por qué la decadencia. Esta conjunción entre una clase política en promedio impresentable, no solo la política, diría la élite gobernante, dentro de la cual hay economistas, hay empresarios, hay periodistas, hay intelectuales también, y una sociedad que le hace el juego también. Hagámonos cargo también de nuestros errores al momento de conceptualizar algunas cosas. El segundo motivo que yo les esgrimiría de nuestra decadencia tiene que ver con esto. Tiene que ver con que Argentina, de ser una economía muy abierta al mundo, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, Argentina exportaba hasta 70% de su producto cuando estallaba la Primera Guerra Mundial. Este gráfico está sacado del brillante economista Jorge Ávila, un hombre del interior que quiere mucho a Tucumán también, que trabaja en el SEMA. Argentina tenía 70 puntos del producto de exportaciones a principios de la Primera Guerra y hoy no supera los 10% del Producto Bruto. Es un país que de tanto sustituir importaciones, de tanto sustituir, obviamente se ha cerrado tanto que tampoco exporta nada prácticamente. No en vano hemos perdido nuestro liderazgo en exportaciones de carne con respecto a Paraguay, que hace 10 años no existía Paraguay como exportador de carne. Así que la segunda hipótesis, admito que he sido breve para ahorrar un poco de tiempo, es el hecho de que la economía argentina sea una economía muy cerrada al comercio. Argentina ha preferido en el último siglo obtener un dólar sustituyendo importaciones en vez de un dólar tratando de ganar un nuevo mercado vendiéndole más al mundo. Y aquí voy a resumir un poco para ir al corto plazo. Yo le diría, la suma de esta economía con un gasto público gigantesco, fruto del robo para la corona, del clientelismo y el amiguismo, que nos lleva a crisis recurrentes en materia fiscal, más esta economía cerrada al comercio, estas dos caras de la moneda hacen de una moneda que yo la llamaría populismo industrial. Para mí lo que ha asignado el derrotero del retroceso argentino en los últimos 80 años, ni hablar en los últimos 40 con una crisis en promedio cada 10 años, es el populismo industrial, que tiene dos caras, como le acabo de decir, un gasto público elefantiásico y una economía muy cerrada al comercio. Es más, le diría, profundizando en la idea, en algún lugar yo le diría que hay una causalidad que se retroalimenta. Una economía muy cerrada al comercio, y voy a exagerar un poco pero para que se entienda el concepto, una economía muy cerrada al comercio, si yo le digo al empresario sustitutivo de importaciones, yo te cierro la economía al comercio, al estilo Cristina Kirchner, no importamos un clavo, ¿recuerdan cuando dijo eso Cristina? Bueno, si yo le cierro la economía al comercio al punto que no se importa en un clavo, el político le puede imponer a ese empresario, piensen como si el país fuera un empresario, un político y un sindicato. El empresario consigue del político que el político le blinde la economía para no importar un clavo. Automáticamente el político, que tiene como gran función de utilidad al gasto público, le dice, bueno, pero si yo te blindé la economía de la competencia importada, si yo te permito cazar en el zoológico, ahora me vas a pagar el nivel de impuestos que yo quiera para poder gastar lo que yo quiera. Entonces el empresario ese le dice, ok, cobrar los impuestos que quiera, la presión impositiva a las nubes, como la que tenemos hoy. Y viene el sindicalista que le dice, bueno, mirá, si vos ganás lo que ganás cazando en el zoológico y si podés pagar estos impuestos, me podés pagar los salarios que yo quiera, aunque no tengan ninguna conexión con la productividad de largo plazo. Así es que terminamos en un conglomerado donde tenemos la economía completamente cerrada al comercio, una cara de la moneda, y las otras dos caras son niveles de presión impositiva y de costos laborales, no de salario de bolsillo, que es otra cosa diferente, ahora voy a desarrollar este concepto un poco,
y absolutamente impagables. Hoy en Argentina, voy a hablar de los impuestos al trabajo, y un poco ayer en Animales Sueltos salió la discusión con Barrio Nuevo, que estaba ahí. En Argentina tenemos nuevos señores feudales, que son los sindicalistas, señores. Tenemos un líder del sindicato de camioneros que está a punto de presidir una AFA, que no sabemos qué forma va a tener. Fue presidente o es presidente independiente, otro como Barrio Nuevo de Chacarita. Esos son los sindicalistas que están para la defensa del trabajador. Santa María, el jefe del gremio de los porteros en Buenos Aires, en Capital Federal, con su programa de radio, su programa de televisión y ahora accionista de Página 12. Un sindicalista, no Ted Turner, un sindicalista. ¿Y saben qué pasa? En esta historia de permitirle al empresario sustitutivo de importaciones cazar en el zoológico, el sindicalista también le encontró el gustito a que, por ejemplo, los impuestos al trabajo sean del 45%. 17% en cabeza del empleado y 28% en cabeza del empleador, que generalmente lo termina pagando el empleado con menos salario de bolsillo, porque la gente siempre quiere trabajar. Entonces está dispuesto a que le esquilme el bolsillo con tal de trabajar, porque es un tema psicológico. A la gente le quema más no tener trabajo que tener un mal trabajo. Entonces la gente está dispuesta a trabajar por un mal salario. Esos sindicalistas que tanto se llenan la boca con la defensa de los derechos del trabajador permiten que el impuesto al trabajo sea el 45%, entre lo que va para fines previsionales, obra social, la cuota sindical, la cuota solidaria, para el PAMI. Todos gastos que se podían sufragar con otros impuestos, no con impuesto al trabajo. ¿Saben cuál es el impuesto que más recauda en Argentina? El impuesto al trabajo. Un país que vive cacareando progresismo y redistribución del ingreso es el país que más recauda el impuesto al salario. ¿Estamos locos o no lo hacemos en Argentina? ¿Dónde está nuestro progresismo? Solamente en el discurso. Es inadmisible que en un país que se dice que somos derechos humanos, el principal impuesto sea el impuesto al salario. Y uno tiene que aguantarse a sindicalistas que no te permitan cargar nada, hasta que no te dejen volar, que no te dejen circular. Es gente que permite que el trabajador se hambree con un impuesto del 45% sobre el bolsillo. Porque todos estos señores se pavonean en Primera, con Campos, con limusín. Yo los veo, cuando veo los canales de televisión, veo las 4x4 gigantescas en las cuales van. No voy a decir el nombre, pero yo a uno lo vi llegar en una Porsche Cayenne. Yo lo vi en un canal de televisión, bajando con 4 gorilas que eran 3 veces mi tamaño. Esos son los que defienden los derechos del trabajador. Son nuevos empresarios, no nos engañemos. Yo creo que las causas de la decadencia están por acá. El populismo industrial y este estado lefanciásico y la economía cerrada. Dejo al debate esta hipótesis, por supuesto. Ahora yo les voy a hablar, yo creo que el futuro está por otro lado. Yo creo que Argentina en estos últimos 40 años se ha debatido entre crisis, un rebote en la jerga financiera cuando un activo se extinguió y rebota, se dice que es el rebote del gato muerto. Después que uno se extinguió, no cabe otra que resucitar, como el ave fénix. ¿Iremos a otra nueva crisis en algún momento o no? No lo sé. Ojalá que no, por supuesto. Pero no lo sé. Argentina vive en este triángulo vicioso hace 40 años. No es un círculo, es un triángulo vicioso. De crisis, rebote del gato muerto y deterioro. Otra de las consecuencias, u otra manera de ver la decadencia, es que Argentina, fruto de estas crisis, ha vivido de cambios de monedas, alta inflación, empiezan a aparecer los billetes de mayor denominación y un día la inflación es tan alta que vuelve el cambio de moneda. ¿Ustedes recuerdan? Plan Austral, año 85, alta inflación, comenzamos a emitir los billetes de mayor denominación y un día tuvimos que cambiar la moneda a la moneda convertible del año 92. Venimos desde el año 92, hace más de 20 años, con los mismos billetes. Pero cuidado que por la alta inflación ya empezamos a emitir billetes de más denominación. Guarda con esto. Volver sobre nuestras raíces, volver al ideario de la generación del 80, de nuestros queridos tucumanos, aquellos próceres, ir al libre comercio, tener impuestos pagables y no la violación impositiva
que sufrimos hoy los que estamos en blanco, tener un Estado mínimo que preste los servicios que tiene que prestar, y el énfasis en la educación. Si es necesario, hay que volver a la obligación, como había allá a principios del siglo XX, fines del XIX, de que los padres eduquen a los chicos y que los padres se involucren en la educación de los chicos también. Ahora, el libre comercio, alguno dirá que implica que es una economía para 2 millones de argentinos, ¿no? Eso es lo que se dice habitualmente. Falso. ¿Para cuántos millones de argentinos es este país con 30 millones de pobres? Mire, Argentina es un país que genéticamente está diseñado para venderle cosas al mundo y sin embargo ha equivocado su objeto societario a tal punto que prefiere vivir cerrándose de lo que puede venir de afuera. Esto es ridículo. Es como si a Messi lo pusiéramos a jugar al metegol en lugar de ponerlo en cancha de fútbol. Es absurdo que Argentina, teniéndole todo para venderle al mundo, viva encerrada, tratando de conseguir $1, sustituyendo una importación, que conseguir $1 vendiéndole cosas al mundo. Nueva Zelanda, con la leche de las vaquitas nada más, ha conseguido ser un país con 4 veces nuestro ingreso per cápita. Me dirán que es mucho menos poblado, que es más chiquito, no importa. Perú, Colombia, Chile, ya están haciendo cosas mucho más similares a Australia y Nueva Zelanda que nosotros. Hay que salir de ese lugar. Salgamos de la cosa simbiótica del estado presente y no importar un clavo. Los dos demonios nuestros son el estado presente y el no importar un clavo. Hay que salir de ahí. Hay que ir a un estado pagable, habitado por gente proba, meritocrática y no delincuentes o burros como hoy los que habitan el Estado, y hay que vivir del comercio. Díganme, ¿quién de ustedes vive tratando de que su competidor no venda en lugar de vender en el mercado? Argentina lo que está tratando de hacer hace 80 años es que un competidor no venda lo que nosotros vendemos. No, ustedes tratan de vender lo más que puedan, con la mejor calidad, con la mejor estrategia de marketing. Eso es lo que Argentina tiene que hacer. Venderle al mundo. Tiene todo para hacerlo. Y es falso que el valor agregado de una prenda importada desde afuera, que vale 3 veces más lo que vale afuera, sea mayor que el grano de trigo o el grano de soja. Un grano de trigo tiene tecnología, tiene inversión en maquinaria, tiene un ingeniero agrónomo detrás. ¿Dónde está el mayor valor agregado de una prenda que vale oro acá por un arancel de importación del 80% comparado con un grano? Es falsa la discusión que nos plantean. Acá hay un conjunto de personas que son millones que tienen el poder del lobby para fijar los temas y fijar la política económica, pero eso no tiene nada que ver con lo que le pasa al país. El país está devorado por 2 o 3 millones de personas que lucran con los restantes 38. No es así. El Estado tiene que hacer solo la devolución de impuestos a través de una salud básica, educación básica, a través de seguridad y justicia. No está para ser Estado empresario, no está para dar crédito barato. A fines de 2015 Argentina estuvo a punto de tener la quinta crisis en 40 años. Y el gobierno de Macri, con las medidas que ha tomado hasta ahora, muy duras por cierto, la evitó. No la eliminó, como yo les dije, todavía la crisis la podemos ver por el espejo retrovisor. ¿Por qué no la eliminó? Simplemente porque hasta ahora Macri, no es porque no haya ido a un modelo como el que yo creo que es el que nos provee un futuro decoroso. No puedo empacarme como un nene caprichoso que si no se hacen las cosas en las cuales yo creo que está todo mal, sino porque no solo no fue para el lado que creo que hay que ir después de 80 años de cadencia, sino que porque tampoco fue lo agresivo que había que hacer para que su modelo populista perdure por mucho tiempo. Cambiemos, como lo dijo ya en campaña, no es una gran diferencia respecto al kirchnerismo que sustituyó en el poder. Yo lo llamo, un poco para provocar, kirchnerismo de buenos modales, a Cambiemos. Pero Cambiemos mismo en campaña dijo que no esperen de nosotros algo muy diferente. No sé por qué se ofende ahora el PRO cuando yo le digo eso, o cuando algunos le dicen eso. Y el PRO cuando asume, o Cambiemos cuando asume, luego de haber divagado un tiempo de cambio de shock, cambio gradual, decidió por no cambiar nada, sino solamente normalizar, como le gusta decir a Cambiemos. ¿Normalizar qué es? Normalizar es eliminar los elementos bizarros del programa populista kirchnerista, pero sigue siendo un programa populista.
Normalizar es, como les decía, eliminar los componentes bizarros del modelo kirchnerista, como por ejemplo tener un cepo cambiario. Por más animal e infradotado que sea un país en el mundo, no hay ninguno que tenga el cepo que tenía Argentina a fines de 2015. No hay ninguno. Cambiemos, normalizó eliminando el cepo. No había ningún país, por más animal que fuera en el mundo, donde, Venezuela sí, donde se necesitara una declaración jurada para poder imputar un clavo. Cambiemos, eliminó las de Jai. Pero tenemos a media huía metida dentro del Ministerio de la Producción de Cabrera, que se garantiza que se demore bastante para poder importar. Normalización. Cambiemos, inicialmente parecía que se comía crudo a Venezuela. ¿Se recuerdan cuando Macri tenía intenciones de pedir la expulsión de Venezuela a Mercosur, como tiene que ocurrir? Bueno, ahora porque Malcorra va a ir a la ONU, parece ser que entonces hay que dialogar con el genocida de Maduro. El protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, se le ríe en la cara. Cortaron 9 de julio y Corrientes hoy. Y Patricia Bullrich nos cuenta su ineficiencia como es. Cambiemos es normalizar, no es cambiar. Ergo, si vamos a normalizar solamente y no cambiar, no pretendamos que la economía, ¡pum!, para arriba a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Es ridículo. Si el presidente Macri dijo, y correctamente, que estuvimos a punto de estallar por los aires, pero su respuesta no es cambiar, sino normalizar, no pretendamos que la economía empiece a crecer a tasa china ahora. En ese sentido les diría, creo que vamos a ir en un segundo semestre a una baja tasa de inflación comparada con la tasa de inflación del 4% de enero-marzo. Sin duda que la tasa de inflación va a bajar. ¿Cuánto va a bajar? No lo sé. Yo creo que vamos a una tasa de inflación más baja. ¿Por qué? Porque se han tomado las medidas objetivas, bajar la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero para bajar la tasa de inflación. Sobre el crecimiento, ¿va a haber crecimiento? Miren, en primer lugar, vamos despacio. La economía está en recesión desde octubre del año pasado. O sea, lo que uno debería preguntarse en primer lugar, antes de pensar en crecer, es cuándo para la recesión, no cuándo empieza a crecer. Porque si estamos en recesión, seamos serios, y encima estamos en un programa de normalización, o sea, todo de a poquito, no pretendamos que la economía crezca ya. ¿Hay chance de que la economía entonces deje de caer en el segundo semestre? Yo diría, hay más chance que caiga menos de lo que viene cayendo, no tanto que deje de caer. ¿Puede ser que en algún momento deje de caer? Sí. ¿Usted está seguro, Esper? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así como hay elementos objetivos para pensar que la inflación va a bajar, no hay elementos objetivos para pensar que el crecimiento se va a producir. Miren, pensemos que el PBI de un país es esta hoja, es la misma hoja, nada más que doblada. Al PBI se lo puede ver de 2 maneras, pero son iguales. Los 100 de PBI, pongo el número 100 porque todo el mundo entiende, se pueden explicar de este lado a mi derecha quién lo genera y de este lado a mi izquierda quién lo consume. Es el mismo PBI, son los mismos 100. Si uno lo mira de este lado, al lado derecho, quién lo genera, ¿qué está ocurriendo desde fines del año pasado? Que crece algo soja, crece algo el sector vinculado con maíz, crece algo el sector vinculado con trigo. Hay una parte del sector agropecuario del lado de quien genera el PBI que está creciendo. Soja, maíz y trigo. Lácteos está en recesión, citrus está en recesión, la vitivinicultura está estancada, la industria está en recesión, la construcción está en recesión, el comercio está en recesión. Esto viene pasando hace 6 meses, no 2 meses, 6. Y no ha cambiado nada en estos 6 meses. Ergo, por el lado de quien genera el PBI, no hay ningún elemento objetivo, o sea, no chamullo, no relato, para pensar que ya empezamos a crecer. Porque hace 6 meses que está ocurriendo lo mismo, y en esos 6 meses que está ocurriendo lo mismo, el PBI está cayendo. La cuenta bolsa, la que contiene a quién genera y a quién consume, sigue cayendo. ¿Qué está pasando por el lado de cómo se consume el PBI que se genera 100? Se generan 100, se consumen 100, se gastan 100. El consumo, en particular, viene cayendo. La inversión también viene cayendo, pero ahí adentro hay 2 tipos de inversión.
La inversión en maquinaria y equipo, fruto que trigo, maíz y soja vienen creciendo, está creciendo. No está creciendo la construcción que estaba cayendo de este lado. La construcción que está acá es la misma que está acá, nada más que puesta en la inversión. Y las exportaciones netas están creciendo algo también en cantidad, fruto de que el sector agropecuario está un poquito mejor. Ahora, esta radiografía que yo les hago de la actividad económica es la misma hace 6 meses, y hace 6 meses que el PBI, este 100, en realidad está cayendo, en 98, 97, 96, 95. Entonces, hasta ahora no hay ningún elemento objetivo para pensar que ya vamos a empezar a crecer. ¿Podemos empezar a tener una menor caída de la actividad económica y eventualmente un parate en la caída y eventualmente un crecimiento? Sí, claro. ¿Cuándo? No sé. ¿Por qué es posible que tengamos una desaceleración en la caída, eventualmente un parate en la caída y eventualmente una recuperación económica en algún momento que yo no sé cuándo va a ser? Sí, porque el riesgo país está cayendo. La soja está en $430 en Chicago ya. El blanqueo puede ser exitoso, eso puede permitir a una baja de riesgo país adicional y alguna entrada de dólares. Y si la inflación baja un poco en el segundo semestre, los salarios reales van a caer menos y ergo entonces puede el consumo empezar a caer menos. O sea, hay elementos objetivos para empezar a preguntarnos si a lo mejor la economía cae menos de lo que está cayendo hoy. Ahora, de ahí a pensar a crecer, señores, hay una gran diferencia. Yo no tengo la menor idea cuándo Argentina puede volver a crecer. Y ahí yo metería algunas cuestiones políticas a tener en cuenta. Se viene el 2017, año de elecciones. ¿Ustedes creen que el PJ, que hoy está haciendo las cosas que hace a través de sindicatos, políticos, etcétera, va a ser cada vez más tierno o cada vez va a ser más agresivo con el gobierno de Macri? Sin duda que va a ser más agresivo porque necesita ganar la elección 2017. Y yo diría, políticamente hablando, me parece que estamos pasando por los mejores meses del gobierno del presidente Macri. Hay que ver la política cómo juega acá en adelante. Desde ya le digo, más allá de este número de corto plazo que yo le estoy dando, donde Argentina este año va a tener una caída de la actividad de alrededor del 1%, como está acá, quiero decirles algunas cuestiones de concepto, porque la verdad que en el pronóstico lo único que tengo claro es que en este segundo semestre, como pronóstico, la inflación va a ser más baja y en el mejor de los casos habría que esperar que la economía ya no caiga tanto, pero no mucho más. Preferiría que seamos prudentes y pensar que lo bueno va a venir recién en 2017. Pero déjenme decirle algo. La normalización no alcanza para poner a la Argentina en un sendero de crecimiento de sostenido, alto y largo plazo. No alcanza. Acá hace faltan cambios de 180 grados, como yo les comenté antes, para volver a ponernos en un sendero de crecimiento a tasa alta y sostenida. La normalización puede alcanzar para a lo mejor crecer 2, 3, 4 años hasta el fin del mandato de Macri. Sí, puede ocurrir. Con mucho viento a favor desde afuera, con mucho viento de cola. Con una soja alta, con una tasa de interés baja, con un petróleo alto. Ahí sí puede ser. Pero de ninguna manera la normalización, aún haciendo que la economía crezca durante el gobierno de Macri, genera crecimiento sostenido a tasa alta. Ya está probado que una estrategia como la de Macri, de solamente quitarle un poco de elementos bizarros al populismo, el populismo alcanza. El populismo no sirve y sin duda que el programa de Macri es un programa populista, por más que piense uno que no porque ha ajustado tarifa y ha devaluado. Es un programa populista en términos de que el déficit fiscal sigue explotando, es un programa populista también por la cultura que hay también personalista de muchos miembros del gobierno de Macri, es un programa populista porque mantiene íconos del populismo kirchnerista como por ejemplo precios cuidados, que es una verdadera pérdida de tiempo y engaño para la gente, el ahora 12 que cuesta plata a todos los contribuyentes, los subsidios que ahora están yendo para atrás también. Así yo diría, lo de Macri no alcanza para un crecimiento sostenido a tasa larga, pero puede ser, con mucho viento a favor, que alcance para alguna recuperación cíclica. Ahora déjenme decirles lo siguiente.
La clave de las crisis de los últimos 40 años han sido crisis de financiamiento del fisco. Y Macri está haciendo el peor déficit fiscal del último medio siglo. De 7 puntos del producto que cerró el déficit fiscal en 2015, el 2016 o 2017 puede llegar a cerrar cercano a los 8 puntos del producto. Un verdadero delirio, un verdadero delirio. Eso no es sostenible. Sepan que ahí tenemos un foco de problema importante. Ojalá que Dios lo ilumine al señor Macri y a todos nosotros y algún día cortemos con esta decadencia que tanto nos lacera, al mismo que tanto nos hermana. Muchas gracias. Le hago la siguiente pregunta. No lo puedo probar, pero le tiro para que usted elabore. Comparto un poco su posición, excepto que me parece que no es populismo, yo le diría en todo caso un liberalismo de izquierda, y veo que no hay ajustes y redistribución de quién paga. La pregunta es esta. ¿No le parece que por primera vez en 3, 4 décadas se está tratando de evitar justamente el populismo que creo tuvimos de derecha y de izquierda, y este sería el punto, tratar de cambiar la cultura del consumidor, del contribuyente, haciendo que la inflación, por ejemplo, les duela, les cueste, explicándoles que la inflación es un problema del gobierno que hay que combatir? ¿En qué sentido? Los ajustes previos, que uno me parece puede recordar, fueron bruscos. Tal vez eso es lo que ayudó a que rebotemos de repente, fuertemente, pero evitando educar al pueblo. Me parece que la diferencia es que la primera vez que se ha puesto una política contracíclica de verdad, cae el PBI, se pasa el momento duro con un poco de endeudamiento y se espera que ese déficit fiscal disminuya con el crecimiento. Sería la primera vez entonces de una política contracíclica y de la primera vez de tratar de cambiar la cultura de la gente. O sea, una apuesta de largo plazo y no de corto. Muchas gracias. Quiero decirle que ojalá que a Macri le vaya bárbaro. Eso creo que lo decíamos todos los hombres de bien. Pues yo creo que sería bueno para Argentina enterrar versiones populistas muy bizarras como la encarna el peronismo, ¿no? Y en particular el kirchnerismo. Ahora, la verdad, yo tengo mis dudas si realmente Macri es el gran educador para otra cultura en Argentina, ¿no? Yo tengo alguna duda sobre eso. Sobre educar con la inflación, ya ahí no estoy de acuerdo directamente. Yo creo que la inflación es el peor impuesto que hay para el pobre. Es una fábrica de pobres la inflación. El pobre no, el pobre tiene billete nada más en la mano. Y la inflación va de lleno al billete. Así que yo no creo que... A ver, como yo lo creo Macri como una persona con buenas intenciones, aunque puede estar equivocada, yo no creo que sea intención de Macri enseñar con la inflación. No. Porque yo creo que si Macri quisiera enseñar con la inflación, pensaría que es una mala persona y no una buena persona, por la perversión que es el impuesto inflacionario para el pobre, ¿no? Sí, no, yo dudo, me gustaría ser tan optimista como vos sobre que el gradualismo, no gradualismo, esto no es cambio, esto es normalizar, que esa normalización me parece que tiene poco gas o poco combustible esta normalización. Cuando digo poco combustible, digo, tendremos alguna recuperación durante algún tiempo y se desvanece. Estos déficits fiscales son impagables, impagables. ¿Cómo ve el tema de las marchas y contramarchas con respecto al tema tarifario, que con los recursos de amparo que se están presentando, más allá de los subsidios que el Estado quiere dejar de dar, sobre todo a este tema, ¿cómo puede llegar a quedar y cómo juega ese factor con respecto al déficit fiscal? Sí, contramarchas son este gobierno de normalización, ¿no? Que no está convencido de... a mí me parece... yo creo que el gobierno de Cambiemos, sí creo... A ver, yo creo que el kirchnerismo, de las cosas que yo conocí, yo tengo 54 años, así que cuando estalla el golpe militar tenía 14... No lo vi, hasta los 18 no me di cuenta qué era eso. Me empecé a tomar conciencia de la política y yo no conocí una cosa peor que el kirchnerismo en los 54 años que tengo. Un conjunto alucinado que matan gente y te dicen que gente se suicida, usan el poder para transar droga. La verdad, una cosa...
Yo nunca pensé que Argentina podría ser cooptada por una asociación ilícita directamente en el gobierno. Entonces, esta introducción te la hago porque creo que el gobierno de Cambiemos, por lo menos, son seres humanos como los que estamos acá. Equivocados o no, pero son seres humanos. Ahora, el gobierno de Cambiemos es un gobierno que ya en campaña dijo que no esperen algo muy diferente al kirchnerismo de parte nuestra. Lo dijeron. Hicieron campaña sobre esa base. No somos algo tan diferente. Por lo tanto, yo no digo que lo justifiquemos, pero sí comprendámoslo. Hay gente que, si se aleja del kirchnerismo, se va a volver a acercar a la larga al kirchnerismo un poco. Ellos meten un tarifazo y de a poco van para atrás. Protocolo antipiquete y van para atrás, en los hechos no lo aplican. Venezuela lo condenamos y ya retrocedieron. Y así con varias cosas más. Naftas. Lo que ha pasado con las naftas es una cosa delincuencial, pero no por las acciones que pueda tener Aranguren de Shell. No tengo ni idea de eso. Pero es una cosa inexplicable, injustificable. Un naftazo cuando el petróleo se está derrumbando en el mundo, simplemente para transferir plata a las provincias productoras de petróleo que ven caer su producción y aumentar los despidos como consecuencia de la caída del crudo. Y los tamberos que se fundieron durante la década ganada, y los ganaderos que se fundieron en la década ganada, los frigoríficos, y los productores de citro que se han fundido en la década ganada por el simio de Moreno prohibiendo exportar citro, por todas las regulaciones que había. Yo diría, las marchas y contramarchas, pensemos lo que es parte del ADN de Cambiemos, porque son un retroceso medio culposo respecto al kirchnerismo. Porque, insisto, Cambiemos hizo campaña diciendo que no era algo muy diferente al kirchnerismo. Y la otra era... No, a mí me preocupa mucho la situación fiscal. Yo creo que Pratgay es un verdadero irresponsable de la política fiscal que está llevando a cabo. Lo repito, es un verdadero irresponsable Pratgay la política fiscal que hace. Porque Argentina con 7 puntos del producto en el pasado tuvo crisis. Él no puede jugar con un déficit que fue crítico en el pasado. No lo puede hacer. ¿Cómo puede ser que ahora nos hagan creer que luego de fumarnos un banco central, como ocurrió durante la década ganada, para financiar el déficit fiscal de 7 puntos del producto de los últimos años del kirchnerismo, Pratgay nos ilumina diciéndonos, no, miren, el déficit no baja, lo vamos a financiar con deuda externa. Ah, ¿sí, hacemos lo mismo que hicimos en los 90 entonces? Estamos todos locos acá. Mire, el gobierno de Macri mismo dice que sobra 1,5 millones de empleados públicos. Ya Pañi lo sugiere también. El problema está ahí. Ahora, claro, ¿quién se hace cargo de ese muerto? Estamos hablando de 400.000 millones de pesos por año de gasto en ese 1,5 millones de personas. Yo creo que la política fiscal del gobierno de Macri, síganla con cuidado, me parece muy peligrosa. Porque cuidado que puede conspirar incluso contra la baja de la inflación que la política monetaria de Sturzenegger está logrando. Porque si el déficit fiscal se mantiene en estos niveles muy altos, la tasa de inflación esperada va a ser alta y la tasa de inflación observada va a comenzar a subir. Aunque usted haga una política monetaria muy restrictiva, va a generar más recesión todavía, no menos. Así yo diría, seguir con cuidado la política fiscal de Pratgay, me parece absolutamente irresponsable. ¿Cómo ve usted que serían los costos políticos que serían consecuencia de una política de cambio realmente acá en Argentina? ¿Cómo sería en el contexto de un país tan fuertemente sindicalizado como es la Argentina y qué consecuencias traería para los movimientos opositores, etcétera? Mire, la primera cosa que deberíamos tener claro, yo entiendo que tu pregunta es de absoluta buena fe, pero te voy a decir algo sobre esa pregunta. Como la creo de buena fe, te hago una advertencia. Cuidado que cuando nos preguntamos tan rápido por los costos que tendría que cambiar, cuidado que en algún lugar podemos estar enmascarando nuestro miedo a cambiar, o en algunos casos nuestro rechazo a cambiar. Porque a mí me preguntan demasiado rápido a veces, no es tu caso obviamente, pero muchas veces me preguntan, pero che, ¿cuáles son los costos de cambiar? ¿Vos te pusiste a meditar en lo que yo te acabo de decir, de lo que hay que hacer acá? Porque si no cambiamos, yo te aseguro que Argentina va a volver a repetir este derrotero de alguna crisis
para tener alguna recuperación más fuerte la que vamos a tener si la tenemos con Macri, y después se va a volver a desvanecer y volveremos a repetir el ciclo que de ese triángulo vicioso de la crisis acá, el rebote del gato muerto acá y el deterioro acá, lo vamos a seguir repitiendo. Ahora, ¿cómo hacer ese cambio? No me voy a quedar solamente en lo que te digo. Mira, acá no cabe otra que agarrar a toda la clase política, a toda la clase empresaria, a la sindical, y mostrarle el cuadro de situación. Y si no entienden por las buenas, hay que hacerla por las malas. ¿Por las malas qué es? Uno lo agarra a Moyano, con la cantidad de carpetitas que uno puede juntar de Hugo. Pero, Huguito, ¿cómo no me vas a apoyar en este proyecto, Huguito? ¿Te gustaría disfrutar de todos tus dólares tras las rejas? No, mi querido. Lo mismo con el señor fulano. Se consigue. Y tiene que pedir ayuda internacional también, porque tiene que tener un financiamiento de largo y barato, pues la reforma estructural de Argentina es gigantesca. Mire, lamentablemente acá, fruto de las falencias culturales de la sociedad en general y de lo impresentable que es la élite gobernante, dentro de la cual no solo hay políticos impresentables, sino que hay empresarios impresentables, economistas impresentables, politólogos, sindicalistas, periodistas, se ha mancillado en exceso lo que ocurrió durante los 90. La crisis de 2001-2002 está causada por la misma causa por la cual Argentina tuvo un Rodrigazo, una hiperinflación, una crisis de Martínez Dios y ahora hace 5 años que lo crecemos, que es un problema fiscal. Pero la reforma promercado libertaria que tuvo algo de libertad los 90 no tiene nada que ver con la crisis. O vamos a llegar a la conclusión de simios ignorantes que tener libertad para comprar lo que quiera es generar crisis. Es una cosa de loco. Yo encuentro gente que me dice que la libertad de los 90 generó la crisis. ¿Vamos a llegar a la conclusión animal de que los argentinos no podemos ver sin libertad económica? Otra confusión, la apertura indiscriminada de la economía. ¿Me van a decir que haber tenido una apertura solo con Brasil por el Mercosur es abrir mucho la economía? Hay una gran confusión, en algunos casos por ignorancia, en otros por mala fe. Una cosa es la libertad para poder transar con quien quiera y otra cosa es el atraso cambiario. El atraso cambiario de los 90 fue el que fundió a gran parte de la industria, a gran parte del campo. Pero el atraso cambiario no tiene nada que ver con la apertura de la economía. La apertura de la economía es no tener ninguna restricción para importar lo que uno quiere y exportar lo que uno quiera. En todo caso, la protección que se haga con el dólar, bien caro. Pero claro, en este país de mentirosos que nos hemos transformado, nadie quiere asumir el costo del dólar alto para poder proteger a una industria que hay que proteger. Todos dicen, déjame el dólar baratito, pero cerrame la importación por acá, complicámela por acá. Es increíble, pero usted se pone a conversar con un empresario sustitutivo de importaciones y prefiere no pagar el costo político frente al sindicato de un dólar caro, que son salarios reales bajos, prefiere el dólar bajo, pero que la protección venga vía aranceles, vía DEJAI, vía mecanismo de acción competitiva. Eso fue lo que fundió a gran parte del país en los 90, no la libertad económica. Así que yo creo que hay que volver sobre esos pasos, a una reforma estructural para dar libertad absoluta para hacer lo que se quiera y que se proteja con el dólar, con un fisco que sea pagable, no el desastre del fisco de los 90 que nos llevó a la crisis de 2001-2002. Así que yo creo que la verdad, la pregunta está buena, pero yo antes de plantearme cómo hacerlo, los tiempos, los costos políticos, yo creo que deberíamos estar convencidos que estamos mal, estamos equivocados. No podemos preguntarnos tan rápido cómo se hace el cambio o los costos políticos del cambio. Mucho antes tenemos que estar convencidos del cambio, porque así no va Argentina. Y Macri está equivocado con el rumbo. Es más, perdón. Si Macri va a hacer esta política fiscal y esta política cambiaria, por Dios que no se le ocurre abrir la economía. Va a ser un desastre. Escucho su exposición respecto de lo que se debe hacer y por ahí me viene un poco el recuerdo de lo que ha sido López Murphy en el 2001, cuando hizo una serie de anuncios en esas pocas semanas que tuvo de ministro de Economía, diciendo todo lo que había que hacer,
pero realmente el brazo político dijo que era un costo muy alto y 6 meses después realmente ocurrió, digamos, lo que eran sus vaticinios, que volamos por el aire. Entonces, veo que siempre existe la dificultad entre la acción gobernante, que tiene que pensar en sus próximas elecciones y en todo lo que es su base de poder, frente al buen hacer de la economía. Y pensando en eso, se me ocurre, ¿cuál sería, respecto de hacer políticas distintas, cómo ve usted el tema de la implementación del Plan Belgrano? Que según lo que yo tengo de recuerdo, es la primera vez que se habla de mejor redistribuir desde el punto de vista de ampliar las fronteras económicas, mejorando el transporte, mejorando las oportunidades, para tener un país que pueda ser más productivo. A ver si... ¿Me formulás la pregunta de nuevo? Porque López Murphy lo entendí, la pregunta no tanto. El Plan Belgrano, sí, que yo lo veo como la primera vez que hay una política en donde dice que en la Argentina están mal distribuidas las cosas, las oportunidades para producir. El hecho de que el Plan Belgrano se centra en el NOA y en el NEA, mejorando las oportunidades desde el punto de vista del transporte y la infraestructura, pensando que así va a haber una mayor capacidad productiva. ¿Cuál es su opinión respecto de esa acción política y si que eso nos puede dar una solución a la realidad económica que tenemos ahora? No, el Plan Belgrano no es solución a la realidad económica. ¿Está bien el Plan Belgrano? Sí, claro que está bien, pero separémoslos tanto, son dos cosas diferentes. El futuro de Argentina, es decir, insisto, yo voy a ser equivocado o no, coherente con lo que he dicho. Yo deseo que venga un presidente ya, ojalá que a Macri le cambien la cabeza y decida hacer estos cambios que yo sugiero, porque el futuro de Argentina no es el Plan Belgrano. Está bien, sí, pero separémoslos tanto. Una cosa es que el plan esté bien y otra cosa es si eso es la herramienta de cambio que Argentina necesita para abandonar su decadencia. De ninguna manera, le diría, pero de ninguna manera. No. Y sobre Ricardo, yo diría, yo soy muy amigo de Ricardo, lo aprecio muchísimo, me parece una persona brillante intelectualmente e íntegra. El problema, creo yo, es el de siempre, pero bueno, digamos, a mí no me gusta, yo lo aclaro porque no me gusta la alfombra roja, el poder, no me interesa nada. Yo amo la vida que tengo, absolutamente fuera de la política. Esta aclaración te la hago porque sé que a todos los economistas más o menos conocidos les encanta estar en el Ministerio de Economía. Y yo creo que el error ahí, no solo de Ricardo, sino de muchos, con el cual tengo alguna convergencia de ideas, es que uno no entra imponiendo las condiciones. Entonces, a la larga volás por los aires y vos no aceptás las condiciones de la corporación política. A ver, acá hay algunas vacas sagradas de la corporación que no se tocan. Esto, las dos caras de esta moneda. El gasto público no se toca y el proteccionismo no se toca. Entonces, ¿para qué te metés si uno puede tocar? A mí me pregunta mucha gente, ¿por qué no te metés? Mirá, yo, primero, no me meto porque no me interesa en general y segundo, el solo hecho de declararme absolutamente liberal me excluye de la política, ¿no? Mire, yo vengo diciendo hace 2 años por lo menos que el problema fiscal de Argentina hoy es el empleo público, que no le mientan a la gente. ¿Es cruel? Claro que es cruel el problema, pero yo no lo inventé el problema. La crueldad fue de los políticos que con cada peso que se recaudaba metían un empleado público, amigote de ellos, para que los votara. No fui yo el cruel que hago el diagnóstico. El cruel es que usaron mis impuestos y los de ustedes para meter empleados públicos para armar una masa clientelar extraordinaria. Ahora, cuando yo dije, sí, sobran 1,5 millones, 2 de empleados públicos, por el solo hecho de ser liberal, ¿qué sufrí? El más bizarro escarnio. Pero ya lo dijo Macri el año pasado, y hoy leía que lo dijo Pañi también. Gente que está bien a la izquierda mía, supuestamente, y ya es más digerible. Pero ya llevamos 2 años de demora en este diagnóstico, ¿me entendés? O sea, no te metas. Si no impones las condiciones, no tiene sentido meterte. A ver, a mí si me dijeran, ¿querés ser ministro de Economía? No. Sí, no, pero mira, la verdad que me gustaría. Bueno, mira, yo creo que hay que hacer esto. Si no es eso, a mí personalmente no me interesa. Yo creo que los ministros de Economía deberían razonar así. Pero no, el razonamiento es que les gusta estar ahí, les gusta el poder. El poder seduce mucho, más que las mujeres a los hombres, creo. Tenemos otra pregunta por allá. Bueno, bienvenido a Tucumán. Quería hacerle
Ahora se está tratando el tema del pago a los jubilados y el tema del blanqueo de capitales. Quería saber su opinión acerca de qué tipo de impacto tendrá en la economía, principalmente por el tema del pago, blanqueo de capitales. ¿Qué impacto tendrá realmente, qué cantidad cree usted que realmente se puede blanquear? Y con el tema de los jubilados, si realmente va a ser volcado ese dinero al consumo, ¿no? Creo que este blanqueo de capitales, a diferencia de otros, puede tener un éxito muy particular, como consecuencia que las circunstancias son diferentes a otros blanqueos, que no han sido exitosos. Este creo que puede ser exitoso en cuanto creo que se puede blanquear bastante dinero. Yo no sé si lo que dice el gobierno espera que se blanqueen 20.000 millones de dólares. Yo no sé si van a llegar, no tengo idea, es adivinar y yo adivinar no adivino. En cualquier caso, aunque se blanquearan 10.000 millones de dólares, sería un blanqueo recontra exitoso comparado con todos los blanqueos que hubo. ¿Y por qué puede ser exitoso el blanqueo? En el sentido de ser más grande que cualquier otro en el pasado de Argentina, como consecuencia de un hecho que creo que es muy importante que todos lo sepan. Que cada vez falta menos tiempo para que sea muy difícil, por no decirle imposible, pero bueno, hay un refrán que dice nunca digas nunca, nunca digas siempre, que muy difícil en el largo plazo tener dinero bancario negro. La OCDE ha planteado un programa muy agresivo contra el dinero negro, bancario, no el dinero que uno puede tener en la caja de seguridad o en la casa, ¿no? Hablamos de dinero bancario negro. En el año 2014, luego de más de 20 años de discusiones, se firmó un acuerdo marco en el mundo, del cual formó parte Argentina. Argentina firmó ese acuerdo marco, por el cual a partir del 1 de enero de 2018 va a haber un intercambio automático de información entre todos los países firmantes de ese tratado acerca de las cuentas bancarias de argentinos en Suiza, de argentinos en Alemania, de argentinos en todos los países del mundo, versus el dinero que un suizo tiene en Argentina, que un alemán tiene en Argentina. Va a haber un intercambio automático. Probablemente por cuestiones operativas no se llegue al 1 de enero de 2018, pero si no será enero de 2018, será más adelante. Pero yo diría, estamos con el tiempo de descuento ya para el dinero negro en el mundo bancario. Eso es lo que dicen los más optimistas. Yo soy economista, no soy un contador especialista en estos temas. Le cuento un poco las opiniones que recojo de gente que sí es especialista en estos temas. Así que yo le diría, tomemos nota de esto, ¿no? Porque algún dinerillo capaz que anda dando vuelta por ahí de los que estamos acá. No sé, acá hay que tener en cuenta, bueno, eso con respecto al blanqueo, ¿no? O sea, la primera parte de la pregunta. Acá hay un tema que yo no sé bien, que es el siguiente. En el proyecto del gobierno va a haber 2 etapas del blanqueo. Una que termina a fin de 2016 y otra que termina a mitad de 2017. Como que la penalidad va a ir creciendo, dependiendo si uno blanquea hoy versus blanquear a mediados de 2017. Y supuestamente a partir de mediados de 2017, si sale así el proyecto de ley, si uno no blanqueó y lo detectan, te cobran todas las penalidades, ganancias, bienes personales por los últimos 6, 7, 10 años, con lo cual te queda 1/3 de lo que vos tenías negreado. O sea que, supuestamente, después que termine el periodo de gracia del blanqueo, a vos te descubren dinero negro bancario o dinero negro y directamente la AFIP te pela. El tema es, si no están firmados los acuerdos bilaterales de intercambio automático de información, ¿cómo hace la AFIP para detectarle el dinero bancario que vos podés tener en Suiza, digamos, o en Francia, o en Alemania, o en Delaware, o donde sea, o en Islas Vírgenes? Así que no se puede perder. Gracias, Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias Luis por tenerte de nuevo en Tucumán. Y a todos ustedes les voy a pedir que por favor no se olviden de dejar las encuestas a los chicos del staff, y todo aquel que quiera contribuir con este tipo de eventos y con la fundación será bienvenido. Así que muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.